vamos a calcular el área bajo una función usando la suma de Riemann. En este caso la función es una ecuación lineal, una recta, 3x más 6, y hay que calcular el área en el intervalo de menos 1 a 1. Bueno, lo que primero podemos hacer es tener una perspectiva gráfica. Entonces, si nosotros tabulamos para diferentes valores de x, ¿sí?, y calculamos su amplitud, o sea, el valor de la función en esos valores de x, encontramos la tabulación, las coordenadas para graficar la recta. Por ejemplo, en menos 2. Si sustituimos aquí menos 2, sería menos 6 más 6, 0. ¿Sí? Encontramos el valor y así sucesivamente, sustituyendo los valores de x en f de x. Cuando x vale menos 1, entonces aquí sería menos 3 más 6, 3. Cuando vale 0, se va este término y nos queda 6. Cuando x vale 1, sería 3 por 1, 3, más 6, 9. Entonces, de esta manera, graficamos la recta uniendo los puntos. Como es una recta, encontramos los puntos. Menos 2 es 0, en menos 1 vale 3, en 0 vale 6 y en 1 vale 9. Entonces, uniendo todos los puntos, vemos que por ahí pasa la recta. Bueno, ahora la cuestión es que en el intervalo de menos 1 a 1, que sería este de aquí, deseamos saber cuál es el área de esta figura geométrica formada por la recta desde menos 1 a 1. Bueno, entonces, de Riemann sabemos que el área aproximada o estimada, una estimación del área la obtendríamos con la sumatoria desde i es 1 hasta n de f de x y por delta x. ¿Sí? Cuando delta x es el incremento. ¿Ya? Este es el incremento de los rectangulitos. Entonces, ¿cuántas divisiones vamos a hacer? Pues es arbitrario. Nosotros podemos definir en longitudes de ancho de rectángulos iguales. Podemos empezar con 4 divisiones. Entonces, el número de divisiones, o n, si nosotros la definimos así, número de divisiones, para empezar en 4. Ahora, el incremento, ¿cuántos incrementos o de qué tamaño, de qué longitud va a ser el incremento? Va a ser igual a dividir todo el intervalo desde menos 1 a 1 entre el número de divisiones, o sea, n. El intervalo definido o solicitado, vamos a llamarle al límite inferior del intervalo a y el límite superior b. Entonces quiere decir que el intervalo, la longitud del intervalo sería la diferencia de b menos a entre n, donde b vale 1 menos a, que vale menos 1, y n vale 4. Entonces aquí tendríamos 2 cuartos, es decir, 1/2. Entonces ya tenemos el valor del intervalo. Entonces, lo único que hay que hacer aquí, ya que tenemos los intervalos, bueno, la división de intervalos, hay que encontrarlos, hay que tabular y calcular los valores de los intervalos, en este caso x, y. Y posteriormente encontrar la magnitud, es decir, el valor de f de x, y. El primer valor de mi x, y, o sea, mi límite inferior, pues es menos 1. Después, ¿cómo encontramos el siguiente valor de x, y? Pues a menos 1 le sumamos el incremento, que es 0.5, o sea, 1/2, y nos daría menos 1/2.
menos un medio más un medio nos daría 0 y luego sería un medio. Entonces, sustituyendo en la ecuación 3x más 6, nosotros encontramos que cuando x vale menos 1, sería el valor de mi f de xy sería 3. Si sustituimos menos un medio, aquí sería 1.5 menos 1.5 más 6, sería 9 medios o 4.5 en decimal. En 0 valdría 6 y en un medio valdría 15 medios, es decir, 7.5 en decimal. Y en 1, el límite superior. ¿Sí? Se fijan que estamos fragmentándolo. Estamos iniciando desde el límite inferior y luego estamos encontrando los demás valores según el incremento que definimos de un medio o 0.5 y encontramos los siguientes valores hasta el límite superior, que es 1. El límite superior del intervalo que me interesa calcular el área. Entonces, cuando xy vale 1, mi función vale 9. Ahora bien, aquí directamente de la tabulación yo puedo ver que si yo sumo, ¿qué vamos a sumar? Eso depende de si vamos a usar la suma de Riemann por la derecha o por la izquierda. Por ejemplo, si yo uso la suma de Riemann por la derecha, entonces estaría encontrando el área inscrita, es decir, aquí sería menos un medio y aquí sería un medio. Entonces, si fragmento o grafico las divisiones, sería esta área que yo estaría calculando. Que como pueden ver, serían rectángulos circunscritos, es decir, me va a dar un estimado del área, pero va a estar sobreestimada, es decir, va a ser un valor mayor. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí tendré que calcular el área de este rectangulito. Sería el valor de xy en menos un medio por el incremento. Entonces, creo otra columna para el área. El área es el producto de la altura de los rectángulos, es decir, el valor de la función por el incremento, que sería la base del rectángulo. Sí. Entonces, mi área, cuando la altura vale 3, sería 1.5. ¿Por qué sería 1.5 la altura del rectángulo? Y el incremento o el ancho del rectángulo 0.5, es decir, 3 entre 2, 1.5. O 3 por 0.5, 1.5. Entonces, calculando el área, que sería base por altura de los rectángulos que se formaron aquí al hacer las divisiones del intervalo. Vamos a calcular los rectángulos, primero los inscritos y después los circunscritos para ver la diferencia. Después vemos cuáles corresponden a cuáles, pero primero vamos a calcular aquí. Es la altura del rectángulo, está representado por la amplitud de la función f de xy y el incremento. Es decir, si el incremento es 0.5, sería 3 por 0.5, 1.5, 4.5 entre 2,
2.25, 6 entre 2 a 3, 7.5 entre 2 a 3.75 y 9 entre 2, 4.5. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver. Si yo quisiera calcular el área de los rectángulos inscritos, es decir, los azules, los que están por debajo de la recta, tendría que usar la suma de Riemann por el lado izquierdo, es decir, tomando la altura del rectángulo, el valor inicial, o sea, el límite inferior. Entonces así estaría tomando los inscritos. La altura de en menos 1, la altura de f de xy en menos 1 medio, la altura de xy en 0 y finalmente en 1 medio. Entonces serían estos que están aquí, desde aquí hasta aquí. Esta sería mi área 1. Y si yo sumo esos cuatro valores, 1.5, 2.25, 3, 3.75, obtengo un área aproximada de 10.5 unidades cuadradas. ¿Sí? Aquí estamos calculando esta área. Estamos obteniendo este valor para cuando tenemos el número de rectángulos, o sea, el número de divisiones del intervalo de 4. Ahora, es decir, es el área de los rectángulos inscritos que están por debajo. Ya sabemos que el área exacta es de 12 unidades cuadradas, ¿no? Pero como nomás tenemos 4, una resolución de 4 rectángulos, por eso obtenemos el valor este. Y siempre, aunque tuviéramos aquí 40, 400, 4000, siempre va a estar por debajo de los 12. A lo mejor aquí va incrementando. Si aquí incrementamos a 40, a lo mejor aquí sube a 11.5, tal vez, ¿no? Y conforme lo metemos, por ejemplo, en 400, a lo mejor va a estar en 11.80 o 90. Pero por más que aumentemos el número de rectángulos, siempre va a estar por debajo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un diferencial de área que no se va a estar considerando, porque siempre va a haber un diferencial, un ancho de los rectángulos, por muy angostitos que sean. Solamente que en el límite, o integrando, se obtiene la exactitud. Muy bien. Ahora vamos a calcular el área por los rectángulos circunscritos, es decir, los que están por encima de la curva, estos verdes. Entonces eso los obtenemos sumando a partir de aquí hasta aquí. Aquí nos da un área, este sería el área de los rectángulos circunscritos y sería aproximadamente 13.5 unidades cuadradas. Se fijan que la diferencia es, conforme aumentemos el valor de n, este se va a ir acercando por abajo de la cantidad real y este se va a ir acercando por arriba de la cantidad real. Si aumentamos a 40 o 400, esto va a bajar hasta 12, 12.8, 12.7, 12.6. Va a tender al 12, pero nunca van a llegar al 12 exacto, ¿no? Ahora, si calculamos la suma de Riemann, usando la definición, ¿sí?, del área, ahora sí es igual, porque es el límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k1 hasta n, es decir, hasta infinito, de f de a más k delta x por el incremento delta x. Esta es la función, ¿no? El valor de amplitud de la función para cada valor de x, que estaría representado aquí por todo este binomio a más k delta x.
por el incremento, pues sería la base de los rectangulitos, y sumando todo sería el área, ¿no? Obviamente ya después de aplicar el límite. Entonces, primero vamos a encontrar el incremento. El incremento dijimos que está definido como el número de el valor del intervalo entre el número de divisiones. Es decir, bueno, si mi límite superior en el intervalo, en este caso para el ejemplo anterior, que era de menos 1 a 1, es decir, mi límite inferior es A y mi límite superior es B. Entonces aquí sería B menos A entre N. Como sustituyendo esos valores, sería 1 menos menos 1, sería 1 más 1. El número de divisiones que hicimos en el ejemplo, vamos a suponer un número de divisiones de 4. O bueno, sin darle valores. Para dejarlo simbólico, lo dejamos en N. Entonces sería 2 sobre N. Para considerar el área, tenemos que considerar el valor de N y al final evaluar el límite, ¿sí? Hasta que N tenga infinito. Pues tenemos que dejar expresado el valor de N. Muy bien, ahora vamos a ver la función. La función A más K delta X, sustituyendo el valor del límite inferior, sería menos 1 más K y el incremento, que en este caso es delta X, sería 2 sobre N, es decir, f de menos 1 más 2K sobre N. Y esta sería mi función que voy a usar en la sumatoria. Bueno, ahora veamos. Si mi función original es f de x igual a 3x más 6, quiere decir que yo aquí le voy a hacer el cambio de variable. Voy a cambiar la variable x por la que encontré aquí, esto de aquí, que sería menos 1 más 2K sobre N. ¿Sí? Esta va a ser mi nueva x, mi nueva variable independiente. Entonces, mi función sería f de menos 1 más 2K sobre N, va a ser igual a 3, la variable x, más 6. Mi variable dijimos que ahora va a ser menos 1 más 2K sobre N. Es decir, sería menos 3 más 6K sobre N más 6. Reduciéndolo, me queda 3 más 6K sobre N. ¿Sí? Entonces, esta es mi función. Ahora sí, volviendo a la sumatoria, sería la sumatoria desde K es 1 hasta N de f de A más K veces delta de X por delta de X va a ser igual a la sumatoria de K igual a, desde K1 hasta N de 6 de 3 más 6K sobre N, que sería esto que encontramos aquí. Todo multiplicado por el delta X, que en este caso es 2 sobre N. Entonces, multiplicando, entonces aquí en la sumatoria desarrollando estos dos, el binomio por el monomio, por el término 2n, sería igual a la sumatoria desde K1 hasta N de
3 por 2, 6nn más 12k sobre n cuadrada. Y entonces separando las sumatorias, bueno, esta es por la propiedad de linealidad de las sumatorias. Aquí yo puedo separarla en dos sumatorias. La sumatoria de K1 hasta n, de 6nn, más la sumatoria desde K1 hasta n, de 12k sobre n cuadrada. Aquí yo puedo sacar de la sumatoria, como el índice de la sumatoria es k, puedo sacar el término 6 sobre n. Sería la sumatoria de K1 hasta n. En este caso sería de 1. Más 2nn cuadrada. La sumatoria es de K1 hasta n de k. Porque el índice de la sumatoria me lo permite. Solamente tiene la variable k de la sumatoria. Y puedo sacar el 12 sobre n cuadrada. Entonces, ¿por qué lo hice así? Pues porque hay propiedades que me permiten simplificar esta sumatoria, ¿sí? Generalizar. Y entonces me quedaría, la propiedad dice que la sumatoria de K1 hasta n de una constante es igual a la constante por n, es decir, 6 sobre n por n, ¿sí? Más 12 sobre n cuadrada por n más 1 sobre n. Si yo reduzco, aquí n sobre n me da 1, es decir, queda 6. Aquí sería sobre 2, perdón. Aquí era n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí sería 12 sobre 2, sería 6. Aquí se me va esta n con una de estas, me queda 6 sobre n por n más 1. Es decir, 6 más 6 más 6 sobre n. Es decir, aquí me quedaría 12 más 6 sobre n. Y esto equivale a todo esto, ¿sí? Ahora, sustituyendo, volviendo a mi definición de la sumatoria de Riemann original, ¿sí? Yo puedo decir que el área sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde K1 hasta n de mi función f de a más k delta x por delta x va a ser igual al límite. Todo esto es la sumatoria completa, todo el término del límite. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de 12 más 6 sobre n. Es decir, este se me hace 0. 6 sobre n cuando n tiende a infinito tiende a 0. Entonces me queda que el resultado es 2. Es decir, el área son 12 unidades cuadradas. O simplemente 12u cuadrado. Vamos a calcular el área bajo una función. En este caso, la que hemos estado trabajando, la función lineal, la recta 3x más 6. Y debemos calcular el área en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Es decir, desde aquí hasta aquí.
Entonces, ¿cuál es el área exacta? El área está dada por la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x. Si sustituimos el límite inferior a es menos 1, el límite superior es 1, y mi función f de x, 3x más 6 por diferencial de x. Es decir, sería, aquí se evalúa la integral de momento sin que nos cause ruido los límites de la integral, ¿no? La resuelven como se resolvería una integral indefinida, que sería 3 por x cuadrada sobre 2 más 6x, pero todo esto es la solución de la integral indefinida, pero en este caso hay que evaluarla desde el límite inferior, desde menos 1 hasta el límite superior 1. Entonces, evaluamos primero el límite superior, que sería sustituir el valor de la variable en el límite superior, que es 1, más 6 por 1, y luego le restamos el valor de la función en el límite inferior. O sea, hay que evaluarla en el límite inferior ahora. Sería 3 por menos 1 al cuadrado sobre 2 más 6 por menos 1. Entonces aquí me quedaría 1 al cuadrado, pues es 1, sería 3 medios más 6 menos 1 al cuadrado, pues me da 1 positivo, 3 medios, aquí sería menos 6. Entonces quitando paréntesis sería 3 medios más 6 menos 3 medios más 6. Aquí el 3 medios se me elimina con el 3 medios y entonces sería 6 más 6, 12. Es decir, el área es de 12 unidades cuadradas.